yo, algún sensor o para el consumo de combustible, para el desempeño. Buenas noches con todos los presentes. Sean bienvenidos a un nuevo encuentro más de la clase de sistemas de inyección a diésel y gasolina. En este último encuentro, pues vamos un poco a abordar la temática que hemos venido hablando en estos días, enfocados netamente en la parte de sensores y actuadores. Y pues bueno, esperemos que el resto de compañeros se sigan conectando en el transcurso de la clase. Básicamente el contenido que vamos a ver el día de hoy es un poco entender sobre los diferentes sensores y actuadores que nosotros contamos en un vehículo. Además a ello, pues en la parte final de la clase, pues comentaremos un poco de lo que tenemos que hacer en el trabajo de investigación final y pues también habrá espacio a una ronda de preguntas si es que algún tema en específico o algún contenido pues les quedó la idea pues un poco menos clara, pues la aclararemos aquí en la clase, todo, sobre todo para que ustedes tengan un buen rendimiento en los exámenes y la lección que tienen que dar la próxima semana. Así que un poco en la virtud del tiempo, ahí agradeciéndoles por la puntualidad de su parte, pues vamos a comenzar con el contenido de la clase del día de hoy. Me confirman, por favor, si pueden ver la imagen. No, no me sale, profe, a mí todavía. Denme un Y segundo. ahora sí. Ya salió. Ahí listo. Correcto. Entonces, bueno, vamos a empezar con el contenido de la clase del día de hoy. Básicamente lo que nosotros vamos a conocer, pues es un poco como les comenté, los diferentes sensores que nosotros encontramos en un vehículo. Como nosotros sabemos, pues los sistemas de inyección actual pues cuentan con una serie de sensores y actuadores que lo importante pues es que nosotros tengamos en cuenta el lugar en el que se están ubicados, más o menos que entendamos la manera de funcionamiento de cada uno de ellos, pues para nosotros en un futuro pues diagnosticar de una manera clara y rápida pues el inconveniente que tenga algún sensor, un poco para nosotros tener, tal vez evitar ese inconveniente que muchas de las veces cuando nosotros nos topamos con un vehículo nuevo es de que a veces tenemos que estar buscando en el motor para ver dónde estaba el sensor que nosotros estábamos buscando. Entonces, de cierta manera,
Aquí veremos unas imágenes a manera de socialización para poder entender pues de manera básica dónde están ubicados, la forma de cada uno de ellos, si es que nosotros hemos tenido la oportunidad ya de manipular los diferentes sensores y actuadores de un vehículo, pues un poco recordaremos estos conceptos y pues para las personas que no hemos tenido esta oportunidad, pues que esto nos sirva a manera de aprendizaje para pues cuando nosotros se nos dé la oportunidad de poder manipular un vehículo, poder manipular los sensores, pues nosotros tengamos las capacidades necesarias para saber dónde están ubicados los mismos, en las magnitudes un poco en las que trabajan y pues sobre todo a poder detectar los diferentes problemas o inconvenientes que cada uno de los sensores tiene. Un poco aquí ya entrando en el tema, pues es importante destacar que como comentábamos en clases anteriores, todos estos sensores pues están regulados, perdón, por la unidad electrónica de control. La unidad electrónica de control, la computadora o centralita, como habíamos visto, pues es la encargada de monitorear todas las señales que dan los sensores y a partir, pues bueno, un poco dependiendo de las prestaciones que necesite el conductor, pues modificará los valores de estos sensores para que por consiguiente, pues se activen de una manera más pronta o más lenta los diferentes actuadores que nosotros tenemos en el vehículo. Entonces aquí un poco lo importante es de que nosotros entendamos qué es un sensor o a qué nos referimos cuando nosotros estamos hablando de un sensor. Básicamente, pues cuando nosotros nos referamos a un sensor, pues estaremos hablando de de un transmisor que convierte dos magnitudes físicas. A lo que nos referimos, pues por ejemplo, a magnitudes como de temperatura, revoluciones, o cuando nosotros hablamos de magnitudes químicas como el porcentaje de oxígeno, pues todas estas magnitudes de manera física las transformará a una magnitud eléctrica o electrónica que pueda ser comprendida o analizada por la computadora, en este caso la EQ. Entonces, un poco el esquema que nosotros manejamos o que debemos tener siempre en nuestra cabeza es de que todas las magnitudes físicas que nosotros podemos encontrar en el vehículo serán transformadas por el sensor para tener, se podría decir, una lectura mucho más sencilla. Por ejemplo, si nosotros estamos girando, bueno, un poco adelantando, estamos girando la rueda que cuenta con un sensor de velocidad, pues enviará una señal. Sabemos que será en este caso una onda cuadrada la que enviará la computadora y quedará un análisis un poco de que la computadora sepa si el vehículo está en movimiento o por si el contrario pues se encuentra detenido. Entonces un poco esa es la idea que nosotros debemos tener en cuenta cuando nos referimos a los sensores. Entonces un poco recuerden, haciendo hincapié, pueda que alguna de estos tips pues sean las preguntas que ustedes sean en el examen. Entonces nunca está de más pues entender a qué nos referimos cuando nosotros hablamos de un sensor. Existen pues diferentes tipos de sensores en nuestro vehículo. Tenemos, por ejemplo, un sensor que nos indica la posición de giro del árbol de levas, otro sensor que nos indica de igual manera la posición de giro del cigüeñal. Tenemos sensores de temperatura, como nos referíamos en las primeras clases, temperatura del aire de entrada de admisión y temperatura de refrigerante del motor. Entonces, ¿cuál es la finalidad de todos estos sensores? Pues en primer punto, pues que exista un rendimiento óptimo del vehículo que nos permita monitorear el estado del mismo y por consiguiente, pues de que de cierta manera sean como mecanismos de seguridad que nos ayuden a nosotros, pues de cierta manera a salvaguardar nuestra integridad. Un poco aquí refiriéndonos a los sistemas de seguridad activa o pasiva, por ejemplo, el sistema ABS, que cuenta también un sensor que nosotros de cierta manera se puede decir no podemos manipularlo al 100%, pero cuando nosotros utilicemos nuestro escáner automotriz, pues podemos notar si es que el mismo se encuentra accionado o no se encuentra accionado, o si por ende tal vez existe algún inconveniente con el mismo. Aquí un poco tener en cuenta, y como les comentaba en clases pasadas, que a medida de lo posible, pues eviten manipular el tema del sensor del ABS, sobre todo porque la sensibilidad con la que trabaja este sensor, pues puede que en algunos casos provoque pues de que el AVE, perdón, el airbag, perdón, me equivoqué en el término, un poco el airbag, pues si nosotros lo accionamos o manipulamos este sensor, lo accionemos de una manera
premeditada, y es decir que si nosotros estamos accionando, si tenemos a la mano, por ejemplo, un destornillador o cualquier elemento, si se acciona el airbag, pues terminará impactando con nuestro rostro. Entonces, un poco aquí, tener en cuenta pues el que no tengamos que manipular este sector en específico del vehículo. Muchas de las veces cuando nosotros ingresamos con el escáner automotriz y queremos ver o modificar o más que todo borrar un código de falla que a veces sucede relacionado con el airbag, pues el escáner nos dará una luz de aviso, una ventana indicativa de que no deberíamos manipular este sistema. De todas maneras, pues en algunos escáneres pide que accionemos ciertas teclas en específico para poder ingresar al sistema, y pues en otros tipos de escáner mucho más sencillo, pues no permite entrar a la opción de revisar pues el módulo del sistema airbag. Entonces aquí un poco tengamos en cuenta para qué nos sirven los diferentes sensores. Entonces, un poco desglosando este tema, pues podemos clasificar a los sensores, primero que todo, pues dependiendo de la señal. Cuando nosotros estábamos viendo el día de ayer un poco el comportamiento de las señales, sabíamos que existen señales análogas y señales digitales. Cuando nosotros nos referíamos a señales análogas, pues nos estábamos refiriendo a señales de onda, que básicamente pues nos pueden emitir este tipo de señales, pues el sensor de temperatura del motor, el sensor de caudal de aire o de presión de aire del múltiple de admisión. Entonces un poco que entendamos que este tipo de sensores se manejan con una señal análoga. Por el contrario, cuando nosotros nos referimos a una señal digital, estamos hablando de una señal cuadrada. Un poco donde veremos este concepto de señales digitales, señales cuadradas, pues siempre que nosotros estemos hablando de un sensor que cuente que el tipo de accionamiento sea de tipo Hall. Cuando nosotros nos referimos a un sensor de tipo Hall, como veremos un poco más adelante, nos basaremos en identificar el número de cables o de pines que posee este sensor. Si es que vemos que posee 3 pines, pues será un indicativo de que estamos hablando de un sensor Hall. Es decir, que cuando el sensor pase por la rueda dentada, pues generará la onda, en este caso la onda digital cuadrada, que nosotros podemos apreciarla en el osciloscopio. Adicional a ello, pues también podemos encontrar señales pulsantes. ¿A qué nos referimos un poco con eso? Pues a que funcionan en diferentes intervalos de tiempo, pudiendo referirnos un poco a las señales de pulso o de tiempo de inyección de los inyectores. Por ejemplo, se da con señales pulsatorias. Entonces aquí tengamos en cuenta estos 3 criterios de clasificación de los sensores. Empezando ya un poco a hablar de ellos, pues el primer sensor, yendo desde la parte del depurador hacia el motor, pues es el sensor, los diferentes sensores de medición de aire del motor. Sabíamos que teníamos el sensor MAP con P y el sensor MAF con F, los que nos dan valores indicativos relacionados con el flujo de aire. Cuando nosotros necesitemos saber sobre la entrada de flujo de aire, perdón, de admisión hacia el motor, nos estaremos refiriendo a un sensor MAF, es como el que podemos ver aquí en la imagen. Mientras que si nosotros nos referimos a un sensor MAP, estaremos hablando de la presión absoluta, la presión que ingresa al motor o la que se está trabajando, pues, y relacionaremos a otro sensor completamente diferente. Muchos de los vehículos pues cuentan independientemente con un sensor MAF y un sensor MAP, pero existen otros vehículos que combinan estos dos sensores, lo hacen un solo elemento, como la imagen de aquí, que nos podemos dar cuenta básicamente por el número de pines, que sería un sensor MAF más MAP, de cierta manera por así denominarlo. Entonces, ¿para qué nos sirve el sensor de flujo de aire? Básicamente, pues recordemos los conceptos de la mezcla estequiométrica. Entonces nosotros sabíamos que la mezcla estequiométrica, refiriéndonos a vehículos a gasolina, pues era de 14.7 a 1. Sabíamos que 14.7 era el porcentaje de aire y 1 era el porcentaje en kilogramos de la gasolina. Lo que nos permite monitorear este sensor es justamente el paso o la entrada de aire que nosotros tenemos hacia el motor. Si es que, pues, lleva o genera una señal de que existe un bajo flujo de aire, pues esta señal le enviará a la unidad electrónica de control, sobreentenderá que está ingresando menor cantidad de aire hacia la admisión, y también regulará
el tiempo de inyección, de esta manera para tratar nuevamente de manejar valores estequiométricos. Entonces es sumamente importante pues que nosotros aprendamos y entendamos de que este sensor influye influye bastante en el comportamiento del motor, sobre todo en el tiempo de inyección. Un poco antes de continuar, pues saber que, bueno, conforme vayamos estudiando los sensores, pues entenderemos que la mayoría de ellos pues se relacionan bastante con el tema de consumo del motor. Entonces, eso a que nos trae a entender o a recordar pues los conceptos que nosotros manejamos cuando hablamos de los sistemas de diagnóstico, como era el OBD1, y bueno, más que todo en los vehículos actuales de hoy en día, los sistemas OBD2, como decíamos, el propósito pues era de reducir la cantidad de gases contaminantes y bueno, un poco sabemos que si alguno, en principal, por ejemplo, si este primer sensor se avería, pues encenderá la luz check de check engine, perdón, y lo que nos indicará pues de que se está trabajando con rangos de contaminación de 1.5 veces mayores que los establecidos. Entonces, eso entender que siempre que nosotros tengamos un inconveniente con alguno de los sensores, pues inmediatamente la luz de check engine se encenderá en nuestro tablero. Un poco entendamos la manera o la ubicación en la que se encuentra, pues nosotros podemos ver aquí la parte del filtro de aire del depurador y pues posterior a ello estará ubicado nuestro sensor de flujo, de presión de flujo de aire. Un poco podemos ver el de esto del recorrido, pero básicamente pues nos limitamos a conocer dónde se encuentra ubicado. Muchas de las veces está a la entrada, se puede decir, de la toma de aire, mientras que en otras ocasiones, pues también puede, dependiendo de la configuración del vehículo, como les dije, si es un sensor MAP, un sensor MAF, o una unión entre los dos, pues también hay ocasiones en que el mismo está ubicado en, pues cerca a la aleta de aceleración. Entonces, siempre importante, pues recordar dónde nosotros los podemos ubicar a este primer sensor. Como decíamos, siempre estará antes de la aleta de aceleración. Si es que por el contrario estuviera después de la aleta de aceleración, pues básicamente el flujo o la presión que controlarían sería en particular de todo el vehículo, perdón, de todo el motor, lo que no daría un valor exacto o no se mediría lo que se necesita. Posterior a ello, pues también tenemos un sensor de temperatura de aire de admisión. De igual manera, lo que nos permite este sensor, como su nombre lo indica, es saber el rango de temperatura que está ingresando al ambiente. Entonces, perdón, parece que alguien activó el micrófono. Entonces aquí a lo que nos estamos refiriendo es de que, por ejemplo, este sensor funciona a la par con la válvula IAC. Un poco entendiendo que dependiendo del grado de temperatura, por ejemplo, si estamos en una mañana fría y el flujo de aire que ingresa se encuentra a una temperatura baja, pues esto dará un indicativo a la unidad electrónica de control que estamos a un régimen bajo de temperatura, pues lo que provocará que la válvula IAC pues se accione en un ángulo mayor de abertura. Entonces, un poco que entendamos, pues, en base a que sigamos conociendo los sensores, pues, un poco ir relacionándolos entre sí para saber, pues, de cierta manera que todos están entrelazados y que no funcionan de cierta manera de manera independiente. Algunos sensores, como vimos en el caso del sensor MAV y MAF, pues se complementan entre ellos. En este caso, el sensor de temperatura de aire, pues también se complementa o sirve como primer punto de accionamiento para la válvula IAC. En donde ubicamos pues este sensor estará pues en el colector de admisión, en la parte, en la manguera, perdón, en la manguera o cañería que se encuentra cercana a la aleta de aceleración. Como lo podemos ver, es muy fácil pues que nosotros los identifiquemos en el vehículo, como podemos ver en la imagen inferior, que es de la manera particular en la que nosotros la encontramos en el vehículo, o por el contrario, pues en algunas ocasiones, pues dependiendo de la configuración y la procedencia del vehículo, pues también la podemos encontrar en el interior del filtro de aire. Entonces, cualquiera de las dos posiciones es válida, un poco para que entendamos, pues, dónde está ubicado. Importante destacar, pues, que cuando hablemos de nosotros de sensores de temperatura, los mismos podrán ser NTC o PTC. ¿Qué quiere decir esto? Pues, que la resistencia de los mismos aumentará o disminuirá en virtud de la temperatura. Si nosotros tenemos un sensor de temperatura tipo NTC, significa que la resistencia disminuye
en base al aumento de temperatura. Por el contrario, aunque no es tan común, si nosotros encontramos con sensores PTC, pues esto significa que la resistencia aumenta a medida que también va aumentando la temperatura. Entonces, un poco eso, recordemos que tenemos sensores de temperatura tipo NTC y PTC. Ya recordamos que en base a la temperatura y a la denominación, el uno sería negativo, NTC, PTC positivo, pues variará pues la resistencia que maneje en torno a la temperatura. Eso quiere decir que con el primer sensor, pues a medida que aumente la temperatura, pues también aumentará el voltaje. Y por el contrario, si nosotros tenemos un NTC, a medida de que la resistencia disminuya, aumenta la temperatura. ¿Qué quiere decir eso? Pues a medida que aumente la temperatura, pues bajará el rango de voltaje que emite este sensor. Un poco aquí tener en cuenta, pues que nosotros identifiquemos qué tipo de sensor tenemos para, más que todo, dar un correcto diagnóstico cuando nosotros estemos evaluando este tipo de sensores. Continuando con el contenido, pues tenemos el sensor PTS o el sensor de la TPS, perdón, o sensor de la mariposa de aceleración. Básicamente es un potenciómetro que nos indica el valor, un valor de voltaje dependiendo el ángulo de apertura de la aleta de aceleración. Si lo tenemos un poco dirigiéndonos a la gráfica, si es que nosotros estamos en ralentí, pues tendremos un valor de 0.3 voltios aproximadamente. Por el contrario, si nosotros accionamos el pedal del acelerador hasta el máximo, es decir, la aleta de aceleración se abre completamente, pues estaremos manejando valores de 5 voltios, perdón, lo que nos indicará pues de que está funcionando correctamente nuestro sensor TPS. Si es que nosotros al utilizar un multímetro, pues vemos que no existe variación cuando nosotros abrimos más o en menor proporción la aleta de aceleración, pues será un indicativo de que el sensor tiene algún inconveniente. Básicamente, pues aquí lo que tenemos que tener en cuenta es de que un sensor de TPS contará con, bueno, en algunas configuraciones tiene 3 pines, en otras 4, pero en general lo que tiene un sensor es la señal positiva de entrada de voltaje, la señal negativa de voltaje y la señal de referencia que le envía a la computadora. Entonces, un poco para que entendamos la manera en la que funciona ese tipo de sensor. Entonces, básicamente nosotros podemos utilizar un multímetro y pues medir que las magnitudes estén trabajando correctamente. Esto quiere decir que si unimos por ejemplo, es el pin 1, 2 y 3, y nosotros unimos el pin 1 con el pin 2, nos genera 12 voltios, por ejemplo, pero si nosotros ubicamos al pin 3, nos genera 0.3 o 5 voltios, dependiendo un poco de la configuración del sensor. Entonces, eso será un indicativo de que el sensor funciona correctamente, de que la alimentación llega de manera correcta, de igual manera, hacia el sensor, pues, y ahí, pues, dependiendo del accionamiento que nosotros le demos, pues, podemos ir descartando los diferentes inconvenientes que nosotros tengamos. Importante también aquí destacar que el sensor TPS, pues, regula también el pulso o el momento de inyección. Si nosotros tenemos la válvula completamente abierta, pues será un indicativo de que necesitamos inyectar una mayor cantidad de combustible. Por el contrario, si nosotros estamos en ralentí, pues el pulso de inyección será mucho menor. Un poco aquí, pues también como podemos ver, este sensor tiene bastante relación con el consumo de combustible. ¿Dónde encontramos este sensor? Pues lo podemos encontrar al lado contrario de la parte del resorte de la aleta de aceleración. Entonces, aquí vemos el sector donde nosotros colocamos el cable que va hacia el pedal del acelerador. Al lado contrario o al lado inferior, pues nosotros encontraremos el sensor TPS, pues que funciona en conjunto o que está conectado, se podría decir, de manera directa con con el elemento mecánico de accionamiento de la aleta de aceleración. Entonces, en algunos vehículos es un poco más sencillo pues manipularlo que en otros, pero siempre tenemos que manejar como referencia de que estará al lado contrario pues de donde se ubique el accionamiento mecánico. Importante un poco aquí destacar que cuando estamos comentando sobre el sistema de sensores y actuadores, pues como les comenté un poco yendo con el ejemplo pasado, pues tenemos algunos vehículos con sistemas de inyección electrónica que cuentan con un accionamiento mecánico complementados pues con el sensor TPS. Esto quiere decir que nosotros necesitamos un cable que ha conectado desde el sensor
hasta el pedal, perdón, desde el accionamiento de resorte hacia el pedal. Y que a medida de que nosotros accionemos el pedal, pues se irá abriendo un poco más o un poco menos, pues el ángulo de la aleta de aceleración. Algunos vehículos, pues en el afán de automatizar un poco más este proceso, pues suprimen los elementos mecánicos. Entonces, ahí un poco lo que viene el sensor de pedal de aceleración, el módulo APP, que también es conocido, que lo podríamos resumir básicamente es en una conexión directa de manera electrónica, es decir, de cables o pines entre un potenciómetro que se encuentra aquí en el pedal y pues el método que se conectará directamente con la aleta de aceleración. En este caso no tendremos un accionamiento mecánico, sino que un motor paso a paso será el encargado de realizar pues la apertura de la aleta de aceleración. Un poco aquí que tengamos en cuenta pues que podemos encontrar en los diferentes vehículos estos dos tipos de accionamiento. Muchas de las veces, tal vez a las personas que no tenemos mucha experiencia, pues se nos puede hacer nuevo este concepto que a nosotros levantar el capo, pues no encontremos ningún cable. Entonces, si nosotros no encontramos ningún cable de aceleración, sabremos que nos estamos refiriendo a un módulo APP. Un poco aquí, pues también podemos tomar en cuenta, pues las señales o la forma de onda en la que se trabaja cuando se encuentra en ralentí, como cuando está accionada. Un poco aquí también importante destacar que muchas de las veces existen sensores que cuentan con doble potenciómetro. ¿Qué quiere decir esto? Pues de que manejan dos voltajes como referencia. Puede ser que los dos potenciómetros funcionen de la misma manera, es decir, cuando esté en ralentí 0 voltios, aleta completamente abierta 5 voltios, o por el contrario de que el uno funcione de manera inversa al otro, pues a manera de comparativa entre los dos. Es decir, que un módulo o un potenciómetro nos dará un valor en ralentí de 0.3 voltios, mientras que el otro nos dará un valor en ralentí de 5 voltios. A medida que nosotros pulsemos el pedal, pues el valor irá variando y pues eso permitirá a la unidad electrónica de control pues tener un proceso lógico en el que pueda analizar si es que está funcionando correctamente el vehículo. Un poco como nos damos cuenta de que este sensor, este módulo APP se encuentra con problemas, pues cuando nosotros encendemos el vehículo, aplastamos el pedal y el vehículo no acelera. Entonces será un indicativo de que básicamente el inconveniente que tenemos es el potenciómetro del módulo APP. Como les digo, en algunos de los casos contamos con doble potenciómetro y bueno, ahí lo importante será pues con la ayuda de un multímetro pues identificando los pines, saber cuál de los dos potenciómetros es el que está fallando. Entonces un poco aquí el tip de que muchas de las veces pues se tiende a limitarse y decir no, es que el módulo no funciona, se cambia, pues existe casos, bueno, sobre todo si nosotros manejamos conceptos de electrónica avanzados, en los que sí podemos realizar esta reparación. Entonces, no todo está perdido cuando nosotros nos referimos a un módulo APP. Un poco tener en cuenta que el motor paso a paso que se encuentra en el mismo, pues no es un elemento que se llega a deteriorar con facilidad. Como les digo, pues el inconveniente que la mayoría de veces se tiene es en los potenciómetros que utiliza este tipo de mecanismo. Continuando con los elementos, pues ahora tenemos al sensor de temperatura de agua o de refrigerante, el ST. Entonces, un poco, pues, sería básicamente el mismo principio de funcionamiento que el sensor IAT. La diferencia es que, como su nombre lo indica, pues, hablamos de la temperatura de refrigerante. Aquí, pues, a hacer hincapié también de que, aunque en el título hablamos de sensor de temperatura de agua, pues en el motor, pues no deberíamos utilizar agua, tendríamos que limitarnos únicamente a utilizar refrigerante. ¿Por qué? Pues porque conocemos, pues existe un alto porcentaje de calcio, ¿no? Principalmente dentro del agua, si es que nosotros utilizamos de la llave, pues también agua con cloro, y todos estos elementos químicos, pues harán de que los ductos de refrigeración lleguen a taponarse. Entonces, adicional a ello, también sabemos que el agua, pues tiende a oxidar los elementos mecánicos. De igual manera, pues terminará oxidando los ductos de refrigeración, generando una cantidad de problemas mucho más grandes que si nosotros únicamente utilizamos refrigerante. Entonces aquí, pues sabemos que en el mercado existen diferentes coloraciones de refrigerante. Un poco los más convencionales, sabemos que es el refrigerante de color verde y rojo, un poco dependiendo si es del vehículo a diésel o a gasolina, pues se elegirá entre uno de los dos.
pero como les digo, siempre es importante pues de que nosotros utilicemos y recomendemos sobre todo a los clientes que utilicemos refrigerante, un poco cumpliendo las especificaciones que tenga el vehículo. En algunos casos pues dirá que se utilice refrigerante de color rojo, en otros de color verde, también existen color fucsia, en fin, diferentes denominaciones. Un poco lo que va de la mano, pues, es el contenido o el porcentaje de glicol que cada uno de estos refrigerantes tienen, perdón, y pues en base a este porcentaje, pues, existen las diferentes coloraciones. Un poco esto, pues, a manera de antecedente, valga la oportunidad de que nosotros estamos hablando del sensor de temperatura del refrigerante, del motor. ¿Dónde encontramos este sensor? Pues de cierta manera en algunos vehículos lo tenemos al costado derecho, debajo de la bobina, si es que es un sistema de 4 bobinas que con cables. En algunos casos pues, está un poco cerca de la flauta. Como podemos ver aquí, está cerca de la flauta bien, que que tiene comunicación entre la bomba de agua, pues, y que transita directamente hacia el tanque reservorio, pues un poco es saber que este tipo de sensores cuenta con 2 pines, cuando únicamente hablamos de un sensor de refrigerante, de temperatura de refrigerante, si tenemos 3 pines, pues sabemos que ese sensor también controla la activación de lo que es el electroventilador. Entonces, un poco aquí para que comprendamos cuál es el accionamiento que nosotros tenemos con nuestro sensor de temperatura. Pues siempre para ubicarlo, pues nos deberemos guiar, pues en mirar alrededor del cabezote, ya que, como les digo, en algunos casos está en los costados y en algunos un poco más extraños, pues están cerca la flauta que viene desde la bomba de agua. Un poco aquí para tener en cuenta dónde nosotros lo podemos localizar. Un poco aquí para que se entienda el esquema de cómo funciona o la lógica electrónica de control de este sensor. Entonces sabemos que el valor máximo de voltaje será de 5 voltios y dependiendo si es de MTC o PTC, pues el valor de voltaje pues aumentará o disminuirá. Entonces tenemos 2 puntos y pues como vemos, como comentábamos un poco de las señales de tierra que da la computadora, pues aquí conocemos pues básicamente que la computadora genera una tierra externa, la cual no se encuentra dada dentro del sensor. Posterior a ello, pues también es importante que nosotros hablemos sobre el sensor de posición del cigüeñal o el sensor CKP. Como decíamos, este sensor nos indica el ángulo de giro del cigüeñal. Un poco como antecedente histórico, pues este sensor reemplaza lo que nosotros anteriormente conocíamos como el distribuidor. Nosotros ya con la aplicación de un sensor CKP nos realizamos adelantos o retrasos del tiempo del vehículo, ya que este sensor lo que nos indica es que cuando el pistón 3 está en tiempo de compresión en el punto muerto superior. Entonces, a partir de esta señal, pues el vehículo pues empieza a funcionar y tiene su orden de encendido establecido. Un poco a manera que entendamos, pues, ¿dónde lo podemos ubicar? Pues en la rueda dentada que está en la polea del cigüeñal o en otras ocasiones pues se encuentra ubicado directamente hacia el cigüeñal en un piñón especial pues que se encuentra montado en el mismo. Eso les digo, en la mayoría de casos pues es un poco sencillo pues ubicarlo, por ejemplo, en vehículos que utilicen una polea y, y un eje dentado, pues será básicamente fácil de poder apreciarlo, mientras que si se encuentra en el interior, pues un poco dependerá de la configuración del motor. Por ejemplo, tenemos, hablando ya de vehículos un poco, por ejemplo, el Chevrolet Aveo es muy sencillo, pues ubicar el sensor CKP, mientras que otros ejemplos, como por citar a un Hyundai Tucson, por ejemplo, al encontrarse al lado posterior, pues nos da un poco más de dificultad el que nosotros podamos manipular este tipo de sensores. Entonces, como les dije aquí, también tener en cuenta de que podemos tener un sensor CKP tipo inductivo o tipo Hall. Cuando nosotros hablemos de un sensor tipo Hall, tendrá 3 pines, mientras que por el contrario, si hablamos de un sensor inductivo, pues únicamente tendremos 2 pines de alimentación. Entonces, un poco esto para que recordemos y podamos identificar qué tipo de sensor CKP nosotros estamos utilizando. El sensor CMP pues tiene el mismo principio de funcionamiento que un sensor CKP. Lo único diferente es de que este regula el sentido de giro pues del árbol de levas.
siempre nosotros lo encontraremos en un punto alto, pues obviamente cerca a la distribución, para de esta manera pues que este sensor funcione de la manera correcta y pueda medir el ángulo de giro del árbol de levas. Siempre pues también se regulará por un eje dentado. Y como les dije, pues aquí también podemos identificar si es de tipo inductivo o es de tipo Hall. La mayoría de veces, pues aquí utilizamos lo que es un sensor inductivo, es decir, con 3 pines. Un poco aquí, pues para la manera que se entienda cómo funciona la conexión de este circuito. Entonces, cuando nosotros tenemos un sensor CMP tipo Hall, pues tenemos una señal de 12 voltios, una señal negativa y una señal de salida que en este caso se referirá a la señal que envía este sensor hacia la computadora. Posterior a ello, pues también contamos con sensores de velocidad. Antiguamente, pues contábamos con un sensor de velocidad con un piñón. En otros casos, pues existen sensores de velocidades que se encuentran ubicados en las ruedas conjuntamente con el sensor ABS. Cualquiera de los dos, pues lo que nos indica es el sentido de giro o la cantidad de revoluciones, la velocidad en la que está transitando nuestro vehículo. Entonces, como les comenté, pues la podemos encontrar conectada directamente hacia la transmisión de nuestro vehículo, es decir, en la caja de cambios, o por el contrario, pues conjuntamente funciona con el sensor ABS y pues tendrá un eje dentado en todos los ejes del vehículo, que eso quiere decir en la rueda delantera, izquierda, derecha y posterior de igual manera izquierda y derecha. Entonces cualquiera de estas dos configuraciones se aplicarán sobre todo dependiendo de la tecnología con la que cuente el vehículo. Posteriormente, pues tenemos a uno de los sensores fundamentales o más importantes dentro de lo que es el sistema de inyección, como lo es el sensor de oxígeno. Básicamente, lo que el sensor de oxígeno hace es medir el porcentaje, valga la redundancia, de oxígeno que existe en los gases combustionados. De esta manera, regulando el porcentaje en el que se maneje, enviará una señal a la unidad electrónica de control para indicarle si la mezcla es rica o si la mezcla es pobre. Esto quiere decir, pues, que si es que tiene que aumentar más pulsos de inyección o si por el contrario tiene que disminuirlos. ¿Dónde los localizamos? Pues a la salida del escape. Dependiendo de los vehículos, podemos encontrar un solo sensor de oxígeno o dos sensores de oxígeno, uno a la salida a la salida del escape y otro pues junto al catalizador. En otros vehículos tenemos inclusive hasta 3 sensores de oxígeno, uno a la salida del escape, uno a la entrada del catalizador y uno de igual manera a la salida del catalizador. Entonces un poco dependiendo de la tecnología y la cantidad de reducción de contaminación con el que fue creado este vehículo, pues tendremos con una mayor o menor cantidad de sensores de oxígeno. Un poco aquí tener en cuenta pues que podemos encontrar sensores de oxígeno de 1, 2, 3 o hasta 4 pines. Básicamente pues tenemos que entender que 2 pines son los que de cierta manera alimentan al sensor. A esto que nos referimos a que un pin, como podemos ver en la gráfica de aquí, pues generará la señal y el otro será masa. Eso digo, este sensor funcionará en base al porcentaje de oxígeno. Si es que nosotros encontramos un sensor de oxígeno con 4 pines, pues básicamente los 2 primeros pines se tomarán como referencia de señales del sensor y los otros 2 pues funcionarán como conexiones de alimentación para el calefactor del sensor. ¿Por qué un calefactor? Un poco aquí tener en cuenta de que los vehículos a gasolina pues funcionan en rangos de temperatura de entre 370 a 500 grados centígrados. Un poco entender que el catalizador pues empieza a funcionar a partir de los 500 grados centígrados, 450. Entonces esto provoca pues de que se necesite que el sensor entre en temperatura. Entonces para hacer que este proceso se acelere pues algunos sensores de oxígeno cuentan con calentadores, lo que los permite pues entrar en funcionamiento de una manera mucho más pronta. Posterior a ello pues tenemos el sensor de detonación o sensor KS, que básicamente lo que nos ayuda a medir es las vibraciones que tiene cada uno de los cilindros. Si es que llega este sensor a identificar que existe vibraciones en el mismo, pues enviará una señal a la unidad electrónica de control, pues para que de esta manera se regule la mezcla de combustible, se regule con ello pues el tiempo
el tiempo de inyección y que de esta manera pues el motor pueda funcionar de una manera más estable. ¿Qué quiere decir eso? Pues justamente que se eviten las vibraciones o las detonaciones antes de los tiempos en los que se maneja. Un poco que aquí se entienda, pues por ejemplo, si es que la mezcla es demasiado rica, demasiado pobre, o contamos con una gasolina con un índice de octanaje muy bajo, pues al estar propensos a la detonación, pues lo que se hace es de que se regula justamente el tema de la inyección. El tiempo de inyección pues es regulado para que de esta manera, como les comenté, pues el vehículo se mantenga estable y pues se eviten todas las vibraciones que lleguen a afectar, sobre todo a los pistones. Donde ubicamos este sensor, pues básicamente siempre lo encontraremos en el bloque de motor, debajo, en algunos casos debajo de las bujías o debajo del ducto o la entrada de admisión. Este es un sensor que básicamente cuenta con un solo pin de información, entonces es sencillo de encontrarlo e identificarlo. Un poco yendo al lado de los actuadores, pues como comentábamos en las primeras clases, nosotros tenemos que hablar de la bomba de combustible. Un poco aquí a manera de tip, pues nosotros podemos con este nuevo tipo de modelos de bomba, es decir, bombas electrónicas, poder saber en el rango en el que están trabajando y un poco dependiendo del valor de amperaje que estas generen, pues nos darán una señal de referencia de que si la bomba funciona de manera correcta o por si el contrario, pues está a punto de quemarse. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? ¿Necesitamos un escáner automotriz? No hace falta. Lo único que necesitamos para hacer este diagnóstico es tener a la mano un multímetro, identificar el pin positivo y negativo. Una vez que la bomba entra en funcionamiento, pues nosotros ubicamos en nuestro multímetro en la posición de amperaje, medimos y si trabaja en valores de 2, 3 hasta 4 amperios, pues la bomba de combustible funciona de manera óptima, de manera correcta, no existe mayor desgaste en el mismo. Pero por el contrario, si manejamos valores de 5, 6 o inclusive hasta 7 amperios, será un claro indicativo pues de que la bomba ya se encuentra deteriorada, perdón, y que necesita ser reemplazada. Entonces, como ven, pues el multímetro aquí entra en funcionamiento y pues nos permite realizar un diagnóstico de una manera mucho más rápida sin la necesidad de que nosotros tengamos que desmontar todo el elemento del vehículo. Un poco aquí, pues a manera de tip, pues si tenemos la oportunidad de realizar este diagnóstico, pues nosotros sabemos que en base al amperaje, pues podemos saber el estado en el que se encuentra la bomba. Otro elemento actuador importante es la bobina de encendido. Como les dije, sabemos que antiguamente pues teníamos una bobina de encendido de tipo botella que de aquí trasladaba el cable hacia el distribuidor y el distribuidor era el encargado pues de dar el punto, el salto de chispa en cada una de las bujías. Actualmente pues sabemos que se ha reemplazado este sistema por monobobinas, es decir que cada cilindro, por así notarlo, funciona de manera independiente. Esto lo que nos permite es de que exista una calidad de chispa mucho más eficiente. Sabemos que una monobobina pues trabaja en valores de entre 30.000 y 40.000 voltios, lo que nos permite pues justamente que tengamos una mejor combustión. Esto un poco a manera de antecedente histórico, pues dependiendo del año de fabricación del vehículo, pues variará el tipo de bobina con el que mismo esté montado. Podemos tener un sistema de monobobina o un sistema de una bobina general que alimenta a cada una de las bujías. Como les digo, un poco esto dependerá pues de la tecnología y del año de fabricación del vehículo. Posterior a ello, pues lo que nos queda por hablar es un poco acerca de los inyectores. Como sabemos, es una válvula electrónica que permite el paso de combustible en su primer punto y como segundo punto, lo que nos permite pues es pulverizar la gasolina que ingresa a la misma y que de esta manera pues exista una combustión mucho más eficiente en nuestro motor. Un poco para que tengamos en cuenta pues estos son todos los elementos internos que conforman un inyector. Siempre importante, pues nosotros cuando realizamos el mantenimiento a los mismos, pues que cambiemos el microfiltro por seguridad. Aquí también importante hacer un hincapié de que no se debe realizar limpiezas en periodos muy cortos. ¿Qué quiero decir con eso? Pues de que no tenemos que realizar una limpieza de inyectores, se me ocurre, cada 5.000 kilómetros, ya que
Esto lo que provoca es un deterioro temprano del inyector. Básicamente nos deberíamos normar a revisar el estado del inyector y hacer una prueba en un banco de inyectores, pues aproximadamente cada 70.000 o cada 80.000 kilómetros, para de esta manera pues evitar de que el inyector sufra algún desperfecto. Nosotros sabemos que si tenemos inconvenientes de arrancar en la mañana, o si por el contrario, cuando el vehículo arranca, perdón, y está inestable y nosotros miramos hacia el tubo de escape, podemos oler o percibir un olor a gasolina, puede ser un indicativo de que el inyector se encuentra deteriorado, no cierra correctamente. ¿Esto qué quiere decir? Pues que empieza a gotear y pues todo este goteo de combustible provoca el ahogamiento del motor. Entonces, un poco aquí teniendo en cuenta, pues, nosotros diferenciar cuando nosotros tenemos inconvenientes con el inyector o como hablábamos en un inicio con la válvula y hace que también pues genere inconvenientes, sobre todo cuando se enciende el vehículo por primera vez en la mañana. Y justamente este es el último tema, el último sensor que nosotros vamos a topar. Cuando nosotros nos referimos a una válvula y hace, pues tenemos que entender que lo que nos referimos es a un motor paso a paso, el cual cuenta con una aguja, la cual se irá regulando pues dependiendo la exigencia que el vehículo tenga, sobre todo pues dependiendo la temperatura en la que se maneje, si es que al momento de encender el vehículo, pues como les dije, acoplado un poco a la manera en la que sensa el sensor de temperatura de aire de admisión, pues si es que envía una señal de que la temperatura está muy fría, pues provocará que este motor paso a paso pues se abra en una mayor cantidad de distancia, para de esta manera pues permitir que el vehículo pueda encenderse. Un poco aquí lo que podemos ver es la cantidad de pines con los que maneja, el modo de conexión, la bobina, a lo que nos referimos, pues es básicamente el motor paso a paso. Y como les dije, pues dependiendo del requerimiento, pues la aguja que cuenta este sensor, pues se abrirá en mayor o menor proporción. Un poco aquí tener en cuenta cómo nosotros podemos identificar si es que tenemos algún inconveniente con nuestra válvula IACE, pues nosotros podemos desmontarla, siempre debe estar conectada, y si nosotros ponemos en contacto, pues veremos cómo la válvula se abre por completo y se vuelve a cerrar. Si es que nosotros admiramos de que no existe mayor inconveniente entre la abertura y el cierre de esta válvula, de esta aguja, pues entenderemos de que el sensor funciona de una manera correcta. Por el contrario, si nosotros ponemos en contacto y revisamos este sensor y vemos que tiene una dificultad en movilizarse, pues será un indicativo de que está funcionando de manera incorrecta y que necesita ser reemplazado. Otra manera, pues, de identificar de que tenemos problemas con nuestra válvula IS es cuando nosotros encendemos nuestro vehículo por primera vez en la mañana, perdón, y vemos, pues, que no se mantiene en un margen de revoluciones estable. ¿Qué quiere decir eso? Pues de que empieza a fluctuar los valores, por ejemplo, entre 500 y 1500 revoluciones. Entonces nosotros escuchamos cómo se produce el sonido en el motor y pues sabemos que este sonido pues nos da un indicativo de que existe un inconveniente. Entonces siempre que tengamos un rango inestable de revoluciones, pues sabremos que el inconveniente está relacionado con la válvula IAC. Por último, pues compartir un poco los conceptos de, si bien no hablamos de un sensor, sino hablamos de un mecanismo de accionamiento de reducción de gases, es importante pues que nosotros conozcamos para qué sirve un catalizador. Un catalizador básicamente es un elemento químico, por así decirlo, que lo que busca es oxidar a los gases de escape y de esta manera pues transformarlos por un proceso de catalización, que es la terminología química, y de esta manera pues generar gases contaminantes, o perdón, disminuir o transformar estos gases contaminantes en otros. Entonces, básicamente la estructura es de un panal. La estructura del catalizador pues está en base a aleaciones de aluminio con magnesio. Estas aleaciones pues serán las encargadas del proceso de oxidación y catalización de los gases. Un poco tengamos como referencia pues que un catalizador funciona
entra en funcionamiento en temperaturas de entre 400 y 700 grados centígrados. Esto quiere decir que si se trabaja o se tiene inconvenientes en llegar a estas temperaturas, pues prácticamente el catalizador no entrará en funcionamiento. Un poco aquí la idea de entender por qué se necesita trabajar a temperaturas altas, pues justamente pues para que el catalizador entre en funcionamiento. Un poco para tener referencia aquí, pues podríamos denotar la manera en una manera ideal. Esto quiere decir, cuando nosotros manejamos una mezcla estequiométrica, los gases que se deberían generar. Entonces, de manera teórica, pues lo que un vehículo debería emitir sería nitrógeno, anhídrido carbónico y agua. Pero como sabemos, en una combustión real es mucho más grande la cantidad de gases contaminantes que el vehículo genera, que el motor genera, como lo son los hidrocarburos y los de NOx. Entonces es ahí cuando entra en funcionamiento el catalizador para, regresando un poco más atrás nuevamente, transformar estos gases de escape. El CO pues lo transforma en CO2, el NOx lo transforma en nitrógeno y pues el CO o los HC pues los transforma en agua. De esta manera pues lo que hacemos es mitigar la cantidad de gases contaminantes y pues de esta manera pues contribuir al medio ambiente y más que todo a manera pues de aprobación de la revisión técnica vehicular pues tenemos que manejarnos en márgenes de contaminación establecida, es decir, sabemos que existen porcentajes en los que un vehículo puede emitir hidrocarburos, que puede emitir CO2 y de igual manera NOx, pues un poco esto estará regulado dependiendo del lugar en donde se realice la revisión técnica vehicular y pues se podría decir que uno de los elementos fundamentales o que se lo puede añadir a un sistema de inyección electrónica pues siempre será el catalizador. Y bueno, pues eso sería todo en cuanto a la clase de hoy. No sé si existe alguna duda, algún comentario al respecto. No dije todo claro. Correcto. Entonces, bueno, antes de finalizar, pues quería un poco compartir con ustedes la temática que se va a manejar en el trabajo de investigación. Entonces, por favor, denme un segundo hasta yo abrir el documento para poder explicarles lo que necesitamos hacer en este trabajo final. Bueno, entonces este trabajo final pues comprende una revisión, se podría decir de manera completa, de todo lo que nosotros hemos visto en el desarrollo de la clase, un poco teniendo en cuenta pues los conceptos de la unidad 4 en lo que se refiere al punto 4.1, sensores, actuadores y módulos, 4.2, multímetro y osciloscopio y 4.3, lo que es relacionado al escáner. Entonces, para este trabajo final, lo que se les pide es de que realicemos una investigación utilizando nuevamente la plantilla con formato IEEE en el que hablemos justamente sobre sensores y actuadores. Entonces, lo que yo necesito que incluyan en su documento es en el marco teórico una explicación pues de los sensores y los actuadores. Entonces, aquí un poco nosotros podemos hablar a mayor profundidad de lo que es un sensor tipo Hall, un sensor inductivo, un sensor NTC, un sensor PTC, dependiendo pues el vehículo al que nosotros nos refiramos. ¿Por qué al vehículo al que nosotros nos refiramos? Pues existen dos maneras en las que nosotros podemos realizar este trabajo. La una es que si nosotros contamos con un vehículo a nuestra disposición y también con un multímetro, pues nosotros haremos una práctica de sensores y actuadores. ¿A qué nos referimos con eso? A que un poco ustedes identifiquen en dónde se encuentran cada uno de los sensores en el vehículo que escogieron, desconecten el sensor, identifiquen el número de pines que tiene y pues ustedes hagan una descripción de cada uno de los pines. Se me ocurre, por ejemplo, tienen una bobina, desconectan la bobina, ven que son de 3 pines, tiene un pin A, un pin B y un pin C. Entonces, por ejemplo, decimos del pin A es positivo, el pin B es la señal hacia la computadora y el pin C es una señal negativa. Entonces, un poco que me vayan describiendo este tema de los pines con todos los sensores.
también adicional a ello, pues lo que yo quiero es de que con la ayuda del multímetro, ustedes pues ponen el vehículo en contacto y miden las diferentes magnitudes que entrega el vehículo. Entonces, con esto nosotros podemos entender, pues, si hablamos de una señal positiva, estamos hablando 12 voltios, si hablamos de una señal negativa, 0 voltios, la señal en más o menos en qué valores trabaja en cada uno de los sensores, sobre todo de manera práctica para que puedan entender y poner en práctica los conocimientos que hemos aprendido en la clase. Por el otro lado, si es que no tenemos esa facilidad de tener un vehículo a nuestra disposición o tampoco contamos con un multímetro, pues lo que tendremos que hacer en ese caso es buscar información en Internet, obviamente en fuentes de datos confiables, y de igual manera hacer la descripción a detalle de cada uno de los sensores. Entonces, hablamos, por ejemplo, del sensor CT, entonces un sensor de 2 pines, el pin A, pin B, el pin A corresponde a tal descripción, el pin B corresponde a tal descripción, se trabaja en valores de entre tal y tal voltaje, y con eso pues estaríamos cumpliendo con el requerimiento de la clase. Como ustedes pueden ver, pues esto también está explicado en la parte de la metodología, pues identificar las señales de los sensores y los actuadores y el rango de trabajo, pues el voltaje que tiene en cada uno de sus pines. Aquí también lo que se les pide es de que hablen un poco del mantenimiento y consideraciones importantes que se tiene que tener al momento de manipular sensores. Un poco el mantenimiento a lo que yo me refiero es, por ejemplo, se me ocurre a un sensor de temperatura de refrigerante, pues es importante desmontarlo cada N cantidad de kilómetros, revisar su estado, si es que se encuentra en un alto estado de corrosión, reemplazar, por ejemplo. Entonces, así un poco la descripción que encuentren con cada uno de los sensores. De ahí también las consideraciones importantes. Se me ocurre, por ejemplo, no desconectar un sensor si es que si es que está alimentado, es decir, si es que el vehículo está en la posición de contacto, no es recomendable manipular un sensor. Siempre que nosotros queramos desconectar un sensor, el mismo tiene que estar desenergizado. Entonces, conceptos así de forma muy básica, pues las consideraciones que nosotros tenemos que tomar en cuenta. También se me ocurre si es que, por ejemplo, manipulamos mal un sensor, nosotros podemos desconectar los bornes de la batería, esperar tanto tiempo, volverlos a conectar y el código sea reseteado. Entonces, un poco cosas así es lo que quiero que ustedes manejen en este trabajo de investigación. Por último, pues se les pide incluir conclusiones sobre el tema, recomendaciones de igual manera. Para la parte del marco teórico, pues recordarles que tienen que citar de manera correcta y de igual manera, pues que tienen que en la parte final, pues hacer referencia a toda la bibliografía que ustedes encontraron. Nuevamente, pues un poco leyendo lo que está en el PDF, pues se hace hincapié de que pueden elegir entre hacerlo de una manera práctica o netamente teórica. El documento, pues obviamente lo tienen que subir en PDF dentro de los parámetros o tiempos establecidos en la plataforma. Entonces, no sé si está todo claro hasta ahí o existe alguna duda en cuanto al trabajo de investigación o en general algún contenido de la clase. No, yo por mi parte le entendí todo, todo cómo será el trabajo, la clase también. Sí, estuvo muy explicativa. Listo, muchas gracias, Ignacio. Bueno, si es que tal vez no tienen alguna otra duda, algún otro comentario, pues primero agradeciéndoles por su tiempo, reconociendo pues el esfuerzo que ustedes están haciendo al conectarse a estas clases, al haber elegido pues tomar esta carrera universitaria, esta tecnología, pues motivarlos a que sigan investigando más conceptos. Como sabemos, la industria automotriz pues se va actualizando en el día a día y no nos podemos quedar parados pues solo con estos conceptos. Podemos investigar mucho más, podemos hacer cursos un poco más específicos relacionados al tema de la inyección y el diagnóstico. Entonces, motivarlos a que se sigan capacitando, deseándoles éxitos pues en el resto de su formación académica y pues esperando una próxima oportunidad en la que nosotros podamos compartir. Les agradezco por su tiempo y pues deseándoles sin más ni menos una buena noche, un buen fin de semana. Si tienen alguna duda, algún comentario en respecto a los deberes, pues nuevamente
Les pongo mi número en la parte del chat. Si es que tienen alguna duda, pues tengan la libertad de escribirme. Por favor, recordemos y tener en cuenta los plazos en los que tenemos que entregar los trabajos. Por ejemplo, denme un segundo. Por ejemplo, la nota número 1, es decir, la primera lección se abre el 24 de noviembre, la siguiente semana. La nota 2, el resumen, se cierra el 22 de noviembre. Entonces, por favor, aprovechemos el fin de semana para subir esta primera tarea. La nota 3, es decir, la tarea 2, se cierra el 24 de noviembre. Entonces, también tengamos en cuenta eso. La nota 4, es decir, el trabajo de investigación que estuvimos socializando hace unos momentos, se cierra el 26 de noviembre y el examen final se abre el 26 de noviembre. Entonces, tengamos en cuenta estos tiempos. De igual manera, ustedes los pueden revisar en la plataforma y pues organicémonos de una mejor manera para no tener sorpresas o inconvenientes en la parte final del ciclo. Si no hay ningún otro comentario, pues daríamos por finalizado el encuentro del día de hoy. Gracias, Inge. Gracias por todo, ingeniero. Una buena noche. Gracias, Igualmente, ingeniero. Una buena noche. que Una pasen buena bien. noche, compañeros. Estamos en contacto para cualquier cosa. Cuídense.